No vamos a parar porque nuestro llamado es el mundo. Alguien dele gloria a Cristo, iglesia. Podemos dar un aplauso al Señor, hermanos. Nuestro llamado es el mundo. La iglesia no puede perder perspectiva. La iglesia no puede. La iglesia tiene que subir al monte donde Jesús lo lleva para decirle: mira, este es tu llamado, no pierdas el rumbo. A veces lo mucho que tú nos has dado y lo bueno que has sido con nosotros nos estorba y no nos permite ser lo suficientemente humildes para abrir nuestro corazón a la palabra, al Espíritu. El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. Hemos estado predicando y reforzando nuestra declaración de visión de iglesia, que es adorar a Dios. Diga conmigo: adorar a Dios, amar a las personas e impactar nuestro mundo. Y yo sé que Heidi les dio un mensaje poderoso, ¿verdad? De que el que ama sirve a otros, el que ama sirve a los demás. Entonces yo les prediqué acerca de adorar a Dios antes de eso, y adorar. Mauricio también se enfocó en la parte de adorar, y Heidi nos enseñó acerca de amar a las personas. Y hoy quiero hablarles nuestro llamado que tenemos de parte de Dios de impactar nuestro mundo. Tenemos un llamado de Dios por hacer las cosas que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la gran oportunidad y gran bendición que nos das de servir en tu reino. Señor, tu palabra, Señor, va a ser predicada. Prepara los corazones. Danos hambre de ti, Señor. Danos hambre, danos necesidad, Señor, de aprender, de crecer, de hacer, de ir, Señor, de impactar. Gracias por el trabajo que los hombres, Señor, se atrevieron a hacer, Señor, que hoy se cansaron ya, Señor, de estar nada más en el mismo lugar, para moverse, Señor, allá con los hombres, a proveerles, Señor, algo de comida, algo caliente, Señor, que a dejarles saber que hay una iglesia que les interesa, Señor. Gracias, Señor, por lo que hoy vas a hablar a través de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos vas a enseñar. Gracias, Padre, porque nunca dejas de educarnos y nunca dejas de formarnos. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por tu gran amor y tu gran fidelidad, Señor. Amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Adorar a Dios, amar a las personas e impactar nuestro mundo. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios para impactar a nuestro mundo y a nuestra generación. No importa nuestra edad y no importa nuestro género, tampoco importa los años que tengamos de vida cristiana. Es más, hemos observado y hemos reconocido que los cristianos, mientras más tiempo pasan en la iglesia, menos sirven, menos quieren salir hacia afuera. A veces es la gente más nueva, a veces es la gente que tiene poco tiempo en la iglesia, los que están dispuestos a hacer la obra del ministerio. Quiero hablarles, hermanos, acerca de la importancia que tiene impactar tu mundo. Hay un mundo que es tu mundo. Hay un mundo que es global, está alrededor en diferentes países, culturas, idiomas, etcétera. Pero hay un mundo que es tu mundo, y ese mundo son tus vecinos, es tu familia, es tu comunidad, es la ciudad. Y que tenemos un llamado de Dios, hermanos, para hacer algo intencional, para cambiar el mundo. Mateo 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Yo quiero que vamos entrando así despacito ahí. Una de las cosas que yo enseño tanto a alumnos de instituto bíblico o a cualquier otra persona que enseño en este curso que estuve dando allá, es observar el contexto geográfico. Y Jesús le dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Cuando usted mira Galilea en un mapa, usted va a encontrar a Jerusalén más o menos aquí, y luego cerquita de Jerusalén va a encontrar a Judea.
y arriba, más al norte, va a encontrar Samaria. Y más al norte, pegado ya alrededor del mar de Galilea, va a encontrar ahí la región de Galilea. Fue el lugar donde Jesús y más milagros hizo, fue en la zona de Galilea, en el norte. No fue en Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén estaba la clase religiosa, en Jerusalén era donde estaban los cristianos, por llamarlo así, porque en ese tiempo todavía todos eran judíos. Eran los cristianos que estaban impuestos a ir a la iglesia 2 veces por semana, cantar 5 o 6 cantos en cada uno de los cantos, recibir un par de mensajes, recibir un par de predicaciones, sentir bonito, hacer 1 o 2 oraciones durante el tiempo de servicio, pero nada más. En Jerusalén estaba el templo, era el lugar donde se ofrecían sacrificios. Los sacerdotes eran profesionales, vestían grandes vestuarios, la gente los admiraba, los respetaba y decía: oh, ese es mi pastor, mire, ese es mi pastor. Y quizás se sentían orgullosos de decir: él es el sumo sacerdote. Y quizás cuando lo miraban pasar hasta algún tipo de reverencia, hacían al sumo sacerdote. Y eso es justamente lo que tenían religión. Eso es justamente lo que tenían una serie de tradiciones que los identificaban. Pero esa religión y esas tradiciones perdieron la parte espiritual. Yo tengo miedo, me preocupa que la iglesia esté perdiendo la parte espiritual. Me preocupa en gran manera, hermanos, que nos acostumbremos a venir un par de veces por semana a la iglesia. Me preocupa en gran manera que nos abracen, que nos arropen las tradiciones y que nos enamore la comodidad de una iglesia que nos provee alabanza, que nos provee adoración, que nos provee clima, que nos provee predicaciones, que nos provee algún nivel de formación ministerial. Me preocupa, hermanos, que estemos perdiendo el llamado de Dios en nuestra vida por estar nada más pensando o metidos en las cosas que nos gustan y que nos satisfacen. Así que Jesús no va a hacer ministerio. Jesús no va a hacer mucho ministerio en Jerusalén. La mayoría de los milagros Jesús los hizo fuera de Jerusalén, porque los judíos de Jerusalén, ellos se sentían superiores. Ellos pensaban que eran mejores que los demás. Era la clase religiosa. Eran los tipos de cristianos que miraban a los otros como inferiores. Y los judíos que vivían en Jerusalén, ellos decían: nosotros somos hebreos. A los demás los consideraban judíos de segunda clase. A los demás los consideraban judíos, hermanos, los de Galilea. Y hasta había expresiones, ¿verdad? Habrá de salir bueno de allá algo de Nazaret. Saldrá algo bueno de Galilea. Saldrá algo bueno de Capernaum. Y ellos tenían un sentido de orgullo que los había enceguecido y que habían perdido la espiritualidad que Dios esperaba de ellos. Tenían todo en la iglesia, tenían todo en el templo, tenían sistema religioso, tenían la ley de Moisés, tenían sacerdotes, tenían todo lo que necesitaban. Pero me llama mucho la atención que Jesús les dice a los discípulos, después de que ha resucitado: vayan a Galilea. Y luego los manda y les dice: vayan al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí hay un par de cosas más. La mayoría de las veces que la gente se encuentra con Dios en los montes. Abraham se encontró con Dios en el monte Moriah. Jesús fue crucificado en el monte llamado de la Calavera. Muchos de los encuentros que nosotros vemos de grandes hombres y mujeres de Dios fue en las montañas. Cuando uno va a la región de Galilea, usted no va a encontrar montes muy profundos con mucha vegetación. La mayoría de ellos son como nuestras montañas, no tiene gran vegetación, al menos no en esa parte. Así de que Jesús los manda a subir un monte, a tener un encuentro con Él. Y desde ese monte ellos van a tener una mejor perspectiva. Creo que el problema con la iglesia es que la iglesia pierde perspectiva cuando se mete en su propio mundo y nada más mira su propia necesidad. Pierde perspectiva, pierde la capacidad de mirar las necesidades que hay alrededor de ella. Los cristianos, cuando se meten en su propio lugar, en su propio mundo, pierden la capacidad de ver el sufrimiento que otros tienen.
las necesidades que otros tienen. Y quizás justificamos nuestra propia condición. Quizás decimos, yo no puedo arreglar el mundo. O quizás podemos decir, quizás alguien les puede ayudar. Pero Dios tiene un llamado para nosotros. Y Jesús los llama y les dice, suban el monte. Porque desde ese monte Jesús iba a darles el más grande mandamiento que la iglesia jamás había recibido. Va a llegar a Mateo capítulo 28 verso 19 y les va a dar una gran orden. Pero Jesús quiere que ellos tengan perspectiva, que ellos sepan dónde están parados. Lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere es que los discípulos, cuando Jesús los va a mandar, por eso desde ese monte les puede decir, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero me llama mucho la atención que no se los dijo en el templo, se los dijo allá arriba, se los dijo en un monte. La gente necesita estar con Dios para entender a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? La gente necesita conocer a Dios para poder darlo a conocer a otros. Para que nosotros salgamos de nuestra propia condición necesitamos conocer a Dios y necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos conocer su corazón, amar lo que Él ama. Y es hasta que tengamos un encuentro con Jesús y estemos en el mismo lugar con Jesús que podremos tener una perspectiva del lugar que ocupamos. No estamos aquí por casualidad, no somos un error. Tenemos un llamado, somos la iglesia de Jesucristo. Alguien dice amén, hermanos. Tenemos un llamado, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Lo que tenemos ahí es discípulos obedientes. Diga conmigo, obediencia. Sí. ¿Qué le parece si Jesús les hubiera dicho, váyanse al monte, allá los espero? Y los discípulos dijeran, no puedo, tengo trabajo, tengo un compromiso, hoy no, estoy muy cansado, ay, es que ayer trabajé mucho, es que anoche dormí muy pocas horas. Me decían ahora los hermanos en Nicaragua, hermano, lo hemos abusado, lo hemos negreado. Sí, le digo, me han negreado, pero ¿cómo lo he disfrutado? Fue un trabajo demasiado intenso, un gozo, una alegría, hermanos, pero Dios va a premiar nuestra obediencia. Alguien dele gloria al Señor en esta mañana. Dios va a premiar, hermanos, a cada uno de ustedes que, entendiendo su posición en el reino, sean obedientes al llamado que Dios nos ha dado. Tenemos que conquistar a la ciudad de Farmington para Cristo. Tenemos que nutrir mejor nuestros servicios. Tenemos que ir por el perdido. Tenemos que abrir más células. Tenemos que tocar las puertas del infierno, porque dice la Biblia que no prevalecerán contra nosotros. Tenemos que armarnos de valor. Tenemos que salir de nuestra comodidad y tenemos que decirle al Señor, sí, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Al monte, vamos al monte. Dice, cuando le vieron, acuérdese que Jesús ha muerto. Y en esta cita que Jesús hace con los discípulos es el Jesús ya resucitado. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Diga conmigo, algunos. Está bien, si tenemos algunos que duden, el problema es cuando son la mayoría. El problema es cuando la mayoría de la iglesia entra en un aletargamiento, en un cansancio. El problema es cuando la iglesia comienza a caminar lento toda. Tenemos que sacudirnos eso, tenemos que creer el llamado que Dios nos ha dado. Tenemos que mirar con diligencia la responsabilidad que Dios puso con nosotros de predicar el evangelio, de alcanzar a las almas para Cristo, de transformar sus vidas. Porque la escritura dice que Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Amén. Tenemos un llamado, iglesia. Y cuando le vieron, le adoraron, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí viene el gran mandamiento para la iglesia, la gran comisión, de la iglesia. Por tanto, id, diga conmigo, id. Esa palabra id es un imperativo. Un imperativo es una orden, es un consejo con carácter de mandamiento. Dios no dice si quieres,
Dios no, al cristiano, Dios no le dice: si sientes en tu corazón profundamente, ¿verdad?, predicar el evangelio, predica el evangelio. No, hay un mandamiento de Dios: predica el evangelio. Sal, háblale al perdido, alcanza al necesitado, bendice a la gente de tu comunidad, háblale a tus vecinos, háblale a la ciudad de Cristo. Hay un mandamiento: ve por los caminos, ve por las ciudades, ve por los pueblos. Me molesta un poco aquellos pastores o predicadores que dicen que tú no tienes que hacer nada, que Dios va a abrir puertas, que tú no tienes que hacer nada, que Dios te va a llevar. Eso no es bíblico, no es lógico, eso es mentira. Jesús se levantaba cada mañana, se bañaba, se peinaba, se lavaba los dientes y Él se iba a predicar el evangelio. Pablo no esperaba a que viniera un ángel y que Dios le abriera puertas. Pablo se levantaba y se iba a predicar el evangelio. Había un llamado ya definitivo y permanente de Dios para ellos. Ellos no tenían que levantarse y decir: ¿qué querrá Dios que haga hoy? No, ellos sabían, tenían un solo llamado: predicar el evangelio de Jesucristo. No les importaba dónde. A veces en el camino Dios le podía decir a Pablo: no, para allá no vas, te vas a ir a la izquierda. Señor, pero yo quiero ir para allá. No, Pablo, te vas para acá. Pero Pablo, hermanos, tenía un llamado y él lo entendía. Porque Pablo había entendido que la gran comisión que Jesús les había dado: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, era un llamado al cual él no podía renunciar, del cual no podía deshacerse. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. Todo cristiano, hermano, todo seguidor de Cristo tiene una responsabilidad de ganarse a alguien para Cristo, de predicar el evangelio. Todos tenemos un llamado de Dios para impactar nuestras comunidades, para decirle al mundo que Jesucristo les ama. Y les dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el llamado que Dios le dio a la iglesia. La iglesia no tiene que darle muchas vueltas y preguntarse: ¿qué querrá Dios que haga? Que prediques el evangelio. Eso es todo lo que Dios quiere que hagas. ¿Cuál será mi llamado para mi vida? Que prediques el evangelio. Es todo el llamado que necesitas para tu vida. ¿Qué será el ministerio que Dios me ha dado? Que prediques el evangelio. Es el ministerio que Dios te ha dado. Es el ministerio que Dios nos ha dado a toda la iglesia. Se manifiesta en diferentes maneras, algunos cantando, algunos predicando, otros son evangelistas, otros son pastores, otros son maestros, otros sirven dentro de la iglesia. Pero todos, absolutamente todos, tenemos un llamado, y nuestro llamado máximo de nuestro jefe supremo es predicar el evangelio a todas las naciones en todo el mundo. Alguien dice amén, hermanos, en esto. Lo que la iglesia necesita es entender eso, tener claridad. No hay muchas otras cosas que buscarle. Tenemos un llamado de predicar a Jesucristo. Ese es nuestro llamado: predicar las buenas nuevas de salvación. Mateo 22:34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Diga conmigo: toda la ley. Toda la ley. Todo el llamado de la iglesia de Génesis, Apocalipsis es uno solo: predicar el evangelio y amar a las personas como nos amamos a nosotros mismos. De la manera en que nos cuidamos a nosotros, Dios quiere que tengamos cuidado de las personas que nos rodean. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ponme la siguiente slide, dijo, por favor. Ponme la siguiente. Y ahí hay una pregunta que yo quiero profundizar un poquito más en ella en este momento. ¿Por qué debemos predicar el evangelio para impactar nuestro mundo? ¿Por qué?
para llenar la iglesia. El evangelio significa buenas nuevas. La palabra griega de la que se traduce evangelio es casi idéntica a evangelios. Es casi igual y quiere decir buenas noticias. Entonces el llamado de Dios para la iglesia es llevarle a la gente buenas noticias. Es darles un mensaje, hermanos, que va a transformar sus vidas. Es darle a la comunidad esperanza. Es decirle a la gente que Dios sigue siendo la solución para sus problemas. Que Dios sigue siendo la solución para las familias, los matrimonios, los hijos, los jóvenes. En nuestra boca, en nuestro corazón está el mensaje, hermanos, que le pueda dar esperanza a la sociedad en la cual Dios nos ha colocado. Alguien da gloria a Dios en esta mañana. ¿Por qué debemos predicar el evangelio? Número uno, porque es un mandato bíblico. Ya hablé de eso. El cristiano no debiera jamás dudar y decir: ay, no, es un mandato de parte de Dios para el cristiano. El cristiano debiera estar todos los días, el que se considera un cristiano seguidor de Jesucristo, debiera de estar todos los días, hermano, obedeciendo este mandato bíblico. Número dos, porque eso le da dirección y propósito a nuestra vida. Cuando usted y yo predicamos, hermanos, el evangelio, cuando nosotros hablamos la esperanza al mundo que nos rodea, encontramos propósito de vida. Sabemos para qué estamos aquí en la tierra. Mire, todo lo que usted y yo tenemos, o lo que sabemos, o lo que Dios nos ha dado, nuestra casa, nuestro carro, su ropa, sus tenis, sus zapatos, esta iglesia, este edificio, todo se va a desaparecer. Nada de aquello por lo que ustedes y yo luchamos y entregamos nuestra vida, entregamos nuestra salud, sacrificamos nuestros cuerpos, nada de eso nos lo vamos a poder llevar. No significa nada en lo eterno, nada. Usted puede cursar una carrera, ser profesional, hacer una maestría, un doctorado, hacer lo que quiera, pero nada de eso sirve en lo eterno. No podremos ninguno de nosotros llegar a Dios y decirle: Señor, saqué una carrera mientras era cristiano. No vamos a poder impresionar a Dios con el tamaño de nuestra casa, ni vamos a poder impresionar a Dios con lo nuevo de nuestro carro, o lo bonito, o lo grande, o lo espectacular que era, ni con la marca de la ropa que usamos. Lo que le vamos a tener que dar cuenta a Dios es qué hicimos con el llamado que nos dio para predicar el evangelio. Esa es la respuesta que tendremos que darle a Dios, porque nos puso aquí por un propósito. Usted y yo tenemos propósito en la tierra, y nuestro máximo propósito es predicar el evangelio, ganar a las personas para el reino de Jesucristo. Yo no sé cuántos años tiene usted en la iglesia, pero si no se ha ganado al menos a una persona para Jesucristo, al menos a una. Si no hay alguien aquí en la iglesia que pueda decir: Él me trajo a Cristo, entonces usted no está entendiendo el cristianismo. Usted no está entendiendo. Usted está viviendo un cristianismo egoísta. Usted está viviendo un cristianismo suyo, para su propio bienestar, para lo que usted quiere, para lo que a usted le gusta, para sentirse cómodo en la iglesia, en el culto, en el servicio, para que la alabanza le dé lo que usted quiere, para que el pastor le dé lo que usted quiere, para que la iglesia le dé lo que usted quiere. Pero tenemos un llamado supremo. Nuestro máximo propósito en la vida, hermano, lo vamos a encontrar cuando le podamos decir al Señor: yo viví para lo que tú me diste vida. Alguien dele gloria al Señor. Viví para lo que me diste vida, Señor. Quiero que mire a su alrededor y me diga cuál de estas personas usted ganó para Cristo. Yo sé que este es un mensaje fuerte para la iglesia, pero tenemos que sacudirnos. Tenemos que pensar en el verdadero propósito que Dios nos ha dado. Quizás usted me diga:
Si ya yo me he ganado una persona para Cristo hace 10 años. No, los últimos 6 meses, ¿cuántas personas se ha ganado para Jesucristo? Se la voy a poner más fácil. En esta semana, ¿qué pasó? ¿A cuántos les habló usted del amor de Dios? ¿A cuántos les habló del amor de Cristo? No tiene que responderme, tiene que pensar nada más. Y si usted lo está haciendo, no sienta orgullo de eso, sienta agradecimiento nada más. Pero quiero que nos preguntemos, hermanos, si estamos haciendo la gran comisión, el llamado de Dios para la iglesia, o si solamente nos hemos acomodado en un lugar que nos hace sentir bien. Tenemos un llamado y tenemos que cumplirlo. Tenemos un llamado y tenemos que cumplirlo. Ese es el verdadero propósito de nuestra vida. Usted no sabe el significado que su vida va a encontrar cuando usted empiece a ganar personas para Cristo. Todavía no lo sabe. Necesita sentirlo, necesita saberlo. Se va a dar cuenta que es adictivo ganar personas para Cristo. Se va a dar cuenta que es adictivo, es de las experiencias más grandes que hay en la vida, es ganarse una persona para Jesucristo. Hacer un discípulo para Jesucristo. Traerlo a la iglesia, discipularlo, caminar con él, su vida cristiana. Hágalo. Se va a dar cuenta de lo que quiero decir cuando digo propósito de vida. Se va a dar cuenta de lo bien que se siente la satisfacción. Y se va a dar cuenta, hermano, cuando a mí me invitan a predicar, yo no les pido ni avión ni hotel, no les pido nada, absolutamente ni un centavo les pido. Ellos me dan ofrenda ya cuando termino. Pero si no me dieran, no me importaría. Nomás quiero ver a una persona venir a los pies de Cristo. Esta semana que Dios me permitió estar predicando allá, me tocó ver números importantes de personas vinieron a entregar su vida al Señor Jesucristo y poderlos llevar a Jesucristo. En un servicio pasaron como 10, en otro pasaron como 20 y tantas personas, en otro pasaron 10 personas. Bajé y lloré por uno de ellos y con sus lágrimas en sus ojos me dijo: tengo muchos años que visito las iglesias, pero nunca alguien había orado por mí. Con lágrimas en sus ojos. Es un hombre grande, fornido, fuerte. Necesitamos a la iglesia cumpliendo su propósito de vida. Alguien dice amén, hermano. Bendito sea. ¿Por qué más debemos de predicar el evangelio? Porque la gente necesita esperanza para vivir. Vivimos en un mundo muy quebrantado, hermano. Hay mucha necesidad. Los jóvenes se están perdiendo en las drogas, se están corrompiendo, hermano, en la promiscuidad sexual. Vivimos en un mundo que se está destruyendo y despedazando. Pedazo a pedazo va cayendo esta sociedad en la que usted y yo vivimos. Y la gente necesita esperanza. Necesita jóvenes, necesita hombres, necesita mujeres que le lleven esperanza, que le digan que hay un futuro en Cristo, que su futuro depende solamente de Dios, que esa gente necesita saber que Dios le ama. Necesitamos predicar el evangelio. Ponme la siguiente estadística, por favor, ahí. Necesitamos predicar el evangelio porque 360,000 personas nacen cada día y de ellos 151,600 mueren. Y la mayoría de ellos mueren sin Cristo, porque de todos esos 15,000 nacen cada hora, 250,000 nacen cada minuto y 4 personas nacen cada segundo. Un segundo 4, otro segundo otros 4. Cada 4 segundos que usted y yo respiramos y pasamos en las iglesias, cada segundo están naciendo 4 personas que necesitan a Jesucristo. Cada segundo mueren 2 personas.
Cada minuto mueren 105 personas, cada hora mueren 6.316 personas en el mundo. Usted y yo tenemos ya 2 horas aquí en el servicio. Han muerto 12,000 personas en lo que usted y yo estamos aquí. No tenemos tiempo, tenemos que predicar a Jesucristo, tenemos que invitar a la gente a venir a Dios, tenemos que darles esperanza, tenemos que invitarlos a la iglesia. Dice la escritura, fórzalos a entrar. Insiste, habla, ora por ellos, ve por ellos a su casa, abre una célula, abre un grupo donde puedas predicar a Jesucristo. Pero no gastes los últimos años de vida que Dios te ha dado sin hacer el llamado supremo que nos dio de predicar el evangelio. Tenemos un llamado poderoso. ¿Cuáles son nuestras áreas de impacto? Número 1, familia. Tenemos que alcanzar a nuestras familias para Jesucristo. Tenemos que transmitir. Yo me siento dichoso ahorita, me siento feliz, contento de que mis 3 hijos son cristianos. El mejor regalo que puedo tener como cristiano, como pastor, como padre, es ver a mis 3 hijos caminando en los caminos del Señor. Pero no todos tienen esa bendición. Hay padres que están esperando por años y años y años que sus hijos vengan a los pies de Jesucristo. Hay padres y madres que pasan sufriendo años y años de su vida esperando que sus hijos vengan a Jesucristo. No podemos renunciar. Ellos tienen que ser salvos, porque si no son salvos se irán al infierno. No podemos rendirnos, hermanos, ante la tarea suprema que Dios nos ha dado de alcanzar a nuestra familia para Cristo. Los que usted ama, sus hermanos. Si sus padres no conocen a Jesucristo, usted tiene que seguir orando, seguir hablándoles, ganárselos para Cristo. Si usted tiene hermanos que no están viniendo a la iglesia, que no son cristianos, usted tiene que insistir, orar por ellos, estar constantemente hablándoles del amor de Dios, llevándoles esperanza. Si usted tiene hijos que no están en los caminos del Señor, usted no puede rendirse, porque se van a ir al infierno. Qué fuerte el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Qué fuerte confrontarnos con una realidad de que aquellas personas que nosotros, pudiéndolos alcanzar para Cristo, no los estamos alcanzando. El día de mañana, por una desgracia, mueran en un accidente, les pegue una enfermedad, se caigan de un edificio, tengan un choque ahí o algo pase en sus trabajos, mueran sin Cristo. Y al morir sin Cristo, la escritura dice que nada más hay 2 destinos para el alma: el cielo o el infierno, nada más. Podemos dar 1000 explicaciones alrededor de eso si queremos, pero la persona que más habló del infierno fue Jesús en el Nuevo Testamento. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, fue Jesús. La mayoría de las citas bíblicas que hablan del infierno salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos perder el tiempo, hermanos, si tenemos familias que no conocen al Señor Jesús. Tenemos que ganarlo. Ese es el primer círculo. Ahora tenemos que entender que no es primero una cosa y luego la otra. Por eso Jesús se los llevó al monte, porque desde el monte Jesús quería que vieran todo al mismo tiempo. Puede decir conmigo: al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Se los llevó al monte para que vieran Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea y todo lo que desde el monte podían ver. No podemos darnos el lujo, hermanos, de seguir perdiendo tiempo mientras la gente muere y se va a condenación eterna. Necesitamos seguir predicando el evangelio. El segundo círculo de influencia, hermanos, son los amigos, compañeros de trabajo, vecinos, personas que Dios puso alrededor de nosotros. Porque mucha de esa gente, hermanos, su vida está en riesgo. Si no conocen a Jesucristo, se perderán. Pero también Dios nos dio una comunidad: la ciudad de Farmington, Bloomfield, Aztec, Blanco, el lugar donde cada uno de nosotros vivimos. Es nuestra zona de impacto. Déjeme le hago una pregunta. ¿Qué es aquello que como iglesia estamos haciendo por nuestra comunidad? ¿Sabe que tuvimos que dejar el programa de radio por falta de dinero? Por lo que nos estaba costando.
Todavía me duele, todavía añoro ir y sentarme detrás de ese micrófono, en ese banco, a predicar el evangelio a nuestra comunidad. Porque en lugar de estar llegando hacia ellos, nos estamos aislando. Gracias a Dios, ahora que estaba en Nicaragua me llamaron. Hay posibilidades de volver a abrir el programa de radio. Ellos quieren que vuelva a abrir el programa de radio. Ellos, ¿se da cuenta? Yo casi lloro cuando recibo esa llamada. Ellos, no la iglesia, no nosotros, ellos. Me dijeron, hermano, la gente llama a la radio. ¿Por qué ya no está el pastor Jonathan López? ¿Por qué ya no está la radio? Ellos, no nosotros, ellos. Porque vivimos en un mundo que clama, que necesita a la iglesia allá afuera. Alguien diga amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué está haciendo nuestros jóvenes para llegar a la comunidad? No nuestro servicio nada más. ¿Qué es lo que nuestras mujeres están haciendo, nuestros hombres están haciendo para llegar allá? Nuestros programas son lindos, nuestros cultos son lindos, nuestro edificio es lindo, nuestra alabanza es linda, tenemos todo lindo acá. Tenemos que predicar el evangelio allá afuera. Tenemos que decirle a la comunidad que somos una iglesia que está preocupada por ellos. Necesitamos cristianos abriendo células, diciéndole a la gente: aquí está mi casa donde se predica la palabra del Señor. Diciéndole a nuestros vecinos: oiga, venga, tengo un estudio bíblico en mi casa. Oiga, venga, tengo un tiempo de oración en mi casa 1 o 2 veces por semana. Necesitamos gente, hermano, necesitamos a la iglesia encendida. Necesitamos cristianos que salgan de su comunidad y digan: Señor, sí. Porque miles de personas se mueren cada día sin Cristo. Nuestro último círculo de influencia es el mundo. En cierta manera sentía tristeza mientras andaba en Nicaragua de que tuviera que ir tan lejos para que la gente escuchara. Pero tenemos un llamado a ellos. Cuando nosotros decimos: no, nomás mi ciudad, no, nomás mi iglesia. ¿Sabe que alguien de aquí de la iglesia me dijo: pastor, al principio, dice, yo me enojaba cuando usted se iba? Yo estoy seguro que a algunos de ustedes todavía les pasa eso. Me dice: a mí yo me molestaba. ¿Qué tiene que andar haciendo allá? Esta es su responsabilidad. ¿Qué tiene que andar haciendo en otro lugar? Aquí es pastor de esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque siempre pensamos en nosotros mismos y no tenemos la visión que Cristo tiene. La visión de Cristo es el mundo. Y tenemos que entender, hermano, que si tenemos $50 para llevarlos hasta el otro lado del mundo, tenemos que enviar esos $50 al otro lado del mundo. Me contactan por teléfono, por internet, me llaman personas de Pakistán, pastores de India, pastores de otros países lejanos, diciendo: pastor, venga. Es que ellos ven nuestros posts en Facebook y piensan que tenemos mucho dinero. Y le decía a la iglesia de Nicaragua: ¿saben por qué estoy acá? Le digo: porque hay un grupo de misiones, un departamento de misiones en la iglesia que vende miel, que vende chile, que vende tortillas, que vende esto, que vende lo otro, para poder cubrir proyectos misioneros. Tenemos una iglesia que no es que está pudriéndose en dinero y que tenemos costales llenos de dinero. No tenemos ahí $1 millón listo para llevarlo a las naciones, no. Pero lo que tenemos es un corazón que palpita por la obra de Dios alrededor del mundo. Yo le tengo muy malas noticias a usted. Si se está quejando, no vamos a parar. Tenemos que seguir predicando el evangelio a las naciones. El próximo mes, en marzo, vamos para Chihuahua a terminar de construir la iglesia que estamos ayudando a construir allá. Alguien da gloria al Señor.
Así que vaya echándole al morralito, y si quiere ir con nosotros en el Spring Break, nos vamos a ir. Los invito a los jóvenes, los que puedan, por favor vayan y ayuden a cargar un saco de cemento, a pegar un piso, a pegar un bloque, a pintar una pared, a abrazar un niño, a ponerle una chamarra, a llevarle un útil escolar, a ponerle una mochila sobre su espalda para que vaya a la escuela. Vaya y muéstrele el amor de Dios. Vaya y dígale: Dios me ha dado, te quiero dar de lo que Él me ha dado, te quiero mostrar a las naciones. Invierta, aparte $10 por semana, $50 por semana, aparte $100 cada mes, lo que pueda, aparte, pero no pierda visión del mundo. Dios nos ha llamado al mundo. Y si usted no puede salir del país por lo que sea, entonces sepan que hay otros que sí podemos. Impulse el proyecto que Dios tiene a través de otros, porque las misiones se hacen con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y los pies de los que van. Para el mes de noviembre estamos haciendo otro proyecto más para Chiapas. No vamos a parar, porque nuestro llamado es el mundo. Alguien dele gloria a Cristo, iglesia. Podemos dar un aplauso al Señor, hermanos. Nuestro llamado es el mundo. La iglesia no puede perder perspectiva. La iglesia tiene que subir al monte donde Jesús lo lleva, para decirle: mira, este es tu llamado. No pierdas el rumbo, no pierdas la brújula, no pierdas la ruta. No espero muchas otras cosas de ti. No espero que seas un cantante famoso. Lo que espero es que seas obediente al llamado de predicar el evangelio a las naciones. Esos círculos, hermanos, está en Hechos capítulo 1, dice: y me seréis testigos en Jerusalén. Es el primer círculo. Judea es el segundo círculo. Samaria es el tercer círculo. Hasta lo último de la tierra es el cuarto círculo. Pero por eso Jesús los llevó al monte, para que desde el monte pudieran ver todo al mismo tiempo. Diga conmigo: todo al mismo tiempo. No podemos, hermanos, como iglesia decir: no, primero mi familia, no, primero mi ciudad, no, primero mi iglesia. No, tenemos un llamado al mundo entero. Desde el monte de Galilea, hermanos, podemos tener una mejor perspectiva de lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuáles son los 3 elementos de una iglesia de impacto? Primero, pasión por las personas. Si no hay pasión por la gente, no va a haber nada. Usted no puede predicar a alguien que no ama. Se necesita amor por la gente. Se necesita pasión por la gente. Se necesita sentir el dolor de las personas. Saber que hay jóvenes que están perdidos sin Cristo, metidos en grandes problemas, que viven en soledad, hermanos. Que muchos jóvenes se quitan la vida porque no encuentran más que hacer. Que muchos jóvenes terminan cortándose porque es más grande el dolor que cargan dentro del alma que el que les causa la navaja. Que hay hombres que tienen que esconderse detrás de una botella de tequila, de una cerveza. Tienen que meterse allá adentro para poder huir de la soledad que cargan dentro de sus vidas y de sus corazones. Que tienen que meterse droga, cocaína, heroína, marihuana, para poder salirse un poquito de la realidad. Y ya lo único que tienen que encontrar es una justificación y decir: es legal. Que lo único que tienen que encontrar es una justificación para decir: cada quien hace lo que quiere con su vida. Pero que por dentro se están muriendo de soledad, de dolor, de tristeza, de quebrantamiento. Y la iglesia tiene que sentir pasión por eso. El segundo elemento son las necesidades. La iglesia tiene que observar dónde vive nuestra gente, cómo vive nuestra gente, qué le está doliendo a nuestra gente, y entonces hacer algo a favor de ellos. Me encantó esas fotos, me hicieron llorar las fotos de los hombres. Miró el rostro de los hombres, de las fotos que nos puso Daniel, miró la expresión de ellos, miró la soledad en sus ojos.
Miro el agradecimiento de ver que alguien se preocupó por ellos. Hoy les llevo, yo no sé si fue un burrito, un lonche, lo que les hayan llevado, porque ni siquiera es importante lo que les lleve, sino el tiempo que uno le dedica a ellos. ¿Cuáles son las necesidades que nos rodean? Y tercero, ¿cuáles son las habilidades y dones que Dios nos ha dado? Necesitamos pasión, movidos por lo que mueve a Dios. Ponme la siguiente slide, por favor. Movidos por lo que mueve a Dios, amando lo que Dios ama. Necesitamos tener pasión por eso. Necesidades de la comunidad. ¿Cuál es la problemática de nuestra comunidad? Y la pregunta es: ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuál es su rol? Si nuestro único rol es venir el domingo y luego de aquí irnos a ir a un restaurante y luego ir a meternos a ver una película en la casa, y para descansar el resto de la tarde y al siguiente día irnos a trabajar 8, 10, 12 horas para regresar a la casa, hacer un par de quehaceres, volvernos a acostar para el siguiente día seguir el ritmo de vida, ¿es realmente todo lo que esperamos de nuestra vida? ¿Es realmente eso lo que llamamos vida con propósito? Le llamamos éxito y vida con propósito a tener mejores casas, mejores carros, mejores propiedades, mejor ropa, viajar. ¿Llamamos a eso vida con propósito? No. La pregunta es: ¿cómo puedes tú ayudar a tu comunidad? ¿Cómo puedes tocar las vidas que no conocen al Señor? ¿Cómo puedes invertir de lo que Dios te ha dado? ¿Cómo puedes servir tu casa? ¿Cómo puedes servir tu carro? ¿Cómo puedes servir los dones que Dios te ha dado para que otros conozcan a Jesucristo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo? Habilidades que tengo que pueda ayudar. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que tienen? Jesús les dijo: alimenten a la multitud. Les dijo: no tenemos nada, no bastarían 300 denarios. Y Jesús les hace una pregunta: díganme, ¿qué tienen? Señor, no tenemos, no hay más que un niño que tiene unos panes y unos peces, es todo. Y Jesús dice: tráemelo. Y Jesús agarra lo que ellos tienen y lo multiplica y les dice: entonces vayan y denles de comer. Es tan valioso lo que tienes en las manos del Señor. Es tan valiosa tu casa para abrir una célula que no te imaginas. No te imaginas. Es tan valioso tu dinero para las misiones que no te imaginas. Es tan valioso tu tiempo para predicar, para juntar un grupo de personas en tu casa, en una célula, y orar por ellos. Es tan valioso que no te imaginas lo que Dios puede hacer a través de eso. Es tan valioso que el sábado le digas a un vecino, a un amigo tuyo, a un compañero de trabajo, a la comadre, a la hermana: ¿sabe qué? Mañana paso por usted para ir a la iglesia. Es tan valioso, hermano. Delante de los ojos de Dios es tan valioso que la iglesia comience a traer gente a la iglesia, para que Dios les hable, para que Dios los toque. Es tan valioso que, sabiendo tú que una persona dejó de venir a la iglesia, le llames y le diga: estoy orando por ti, me preocupa que no estás viniendo, ¿estás bien? Pero ese es trabajo del pastor. No es trabajo del pastor, es trabajo de la iglesia. No, en el modelo viejo pastoral, donde el pastor tenía que andar correteando a medio mundo, ese sí es trabajo. En aquel modelo viejo no. En ese modelo viejo sí, así el pastor tenía que hacer todo. En el modelo bíblico es la iglesia. El pastor prepara a la iglesia para la obra del ministerio. En el modelo viejo el pastor tenía que andar orando por todos los enfermos en los hospitales, y se enfermaba uno y se enfermaba otro. En el modelo bíblico no. En el modelo bíblico el pastor prepara a la iglesia para que ellos hagan la obra del ministerio.
En el modelo bíblico son ustedes los que tienen que estar yendo a los hospitales, yendo a los lugares donde la gente necesita a Jesucristo para predicarles y hablarles del amor de Dios y orar por ellos. En el modelo de Dios la pregunta es: ¿qué tengo que pueda yo ayudar? ¿Qué tengo que Dios me ha dado que pueda servir no solamente a mi iglesia? ¿Qué tengo que pueda servirle allá afuera a mi comunidad? ¿Qué puedo hacer para que se acerquen a Dios? ¿Cómo puedo prepararme mejor para ayudar? Miren, hermanos, algún día estaremos delante de la presencia de Dios y Dios nos dirá: ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con la casa que te di? ¿Qué uso le diste al carro que manejabas? ¿Qué uso le diste al dinero que te di? Al trabajo que te di, al negocio que te di. ¿Qué uso le diste al tiempo? Te di 24 horas en el día. ¿Qué uso le diste? ¿Cómo lo usaste? ¿Qué le responderemos a Dios? ¿Qué será la respuesta que satisfaga el corazón de Dios? Dice la Biblia que uno le dijo: Señor, me diste 10, te traje 10, aquí está. Señor, me diste 5, te traje 5, aquí está. Y al que menos le había dado, dijo: Señor, yo sé que tú eres un hombre que cosechas donde no sembraste. Y solamente le quiso dar explicaciones a Dios, explicaciones que no sirvieron. ¿Qué cuentas le daremos a Dios cuando tengamos que estar delante de su presencia? De nuestro tiempo, de nuestro dinero, de las bendiciones que Dios, de los dones que Dios nos dio. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Hay un elemento esencial para que la iglesia se mueva, se active. Y está en Zacarías capítulo 4 verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesitamos una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos cristianos en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos gente encendida. Gente encendida, apasionada, amante. Que vea lo que Dios ve, que sienta lo que Dios siente, y que esté dispuesto a entregar, si es necesario, la mitad de su vida. Yo prefiero, hermanos, vivir la mitad de mi vida, pero vivirla para Dios, que vivir 80, 90 años y no hacer su voluntad. Si Dios tuviera que quitarme la vida, quiero estar seguro que puedo pararme delante de Él y decirle: Señor, hice el llamado que me diste, viví para lo que me diste vida. Señor, gané a todas estas personas para Cristo. Señor, prediqué el evangelio en el restaurante mientras comía. Le hablé a mi compañero de trabajo mientras trabajaba.
El domingo me iba 2 horas antes y hacía un recorrido para traer 4 o 5 personas al servicio del domingo. Me iba por las calles, Señor, y llevaba algo de comer al homeless, a la persona necesitada. Pero no nada más le daba comida, oraba por él, le predicaba. Fui a las naciones cada vez que tuve la oportunidad, y cuando no pude ir, di dinero para que otros fueran. Oré por los misioneros, los apoyé. Traje a jóvenes a tus pies. Señor, no viví para mí mismo, viví para el propósito que me diste vida. No le busques muchas cosas a la vida. Tienes un solo llamado de Dios: predicar el evangelio y hacer discípulos. Es todo.